Bueno, vamos a ver cómo meternos dentro de una perspectiva. Para hacer una perspectiva que está llena de fugas, lo mejor es partir de una sonometría. Ya sabéis que las asonometrías representan los dibujos con vistas paralelas, ¿no? Podemos entonces hacer una referencia de unas líneas verticales para construir nuestra figura, por ejemplo, por aquí, por aquí. Vamos a hacerla hasta aquí. Y una vez ya que tenemos estas líneas verticales, recordamos que las asonometrías mantienen el paralelismo. Eso quiere decir que si la orientación que voy a hacer de la casa es esta, pues todas las líneas van a seguir estas direcciones, todas las líneas de la casa que son paralelas, ¿no? Bueno, entonces según eso, coloco por ejemplo otra línea vertical, aquí por ejemplo otra vertical, y bueno, con unas pocas líneas verticales ya voy construyendo la figura. Y voy a traer, por ejemplo, hasta aquí. De manera que ahora tengo la última dirección que voy a poner aquí. Esto, si lo hago con regla, lo ideal es que, ahora debo seguir esta misma dirección, que lo haga con escuadra y cartabón, desplazando las reglas. Aquí por el trípode, pues bueno, no lo hago. Bueno, pues tengo este conjunto de líneas, lo mismo aquí, viene según esta dirección, ahora viene según esta. Bueno, entonces tengo ahí una especie de un par de prismas, puedo continuar este hasta un punto, sigo esta dirección también aquí para hacer el extremo de la casa manteniendo más o menos las mismas direcciones y por aquí detrás igual. Es un prisma en forma de L tumbada, ¿no? Manteniendo siempre las paralelas, ¿no? Bueno, una vez que ya tengo esto, ahora digo, bueno, pues voy a ampliar y voy a hacer, por ejemplo, convertir esto en una casa. A partir de cierto punto hago aquí otra línea vertical, aquí continúo esta, por ejemplo. Digo, pues voy a llegar hasta aquí. Vamos a hacer, por ejemplo, que ahora venga por aquí un añadido de la casa. Podemos hacer esto un poco hacia atrás para dejar más espacio ahí para una terraza, o incluso más hacia aquí. Vamos a quitar estas líneas. Estas también. Lo voy a colocar aquí, por ejemplo. Entonces la casa va a venir por aquí, hago aquí una línea paralela y aquí tiene un bloque añadido. Si al final vemos que es incoherente, que es muy estrecha, pues siempre le podemos añadir por detrás. Entonces eso quiere decir que ahora, por ejemplo, que venga hasta aquí, pero aquí quiero que sea más ancha por detrás, entonces la voy a traer hasta aquí. Bueno, entonces tengo ya mis bloques y a partir de aquí pues digo, bueno, pero voy a colocar por ejemplo aquí una puerta, aquí una ventana, van a llegar por ejemplo hasta esta altura y a partir de aquí por ejemplo en el punto medio, intersección de ambas diagonales, esta y esta, levanto la vertical y aquí hago una especie de tejado, ¿vale? Entonces esto seguirá la misma dirección que esta. Entonces tengo aquí el alero. Bueno, pues esta va a ser la forma de la casa y vamos a hacer, por ejemplo, que tenga aquí un entrante para la puerta, que venga hasta aquí y ahora aquí, por ejemplo, una ventana. Bueno, pues como vemos estamos trabajando en asonometría, lo cual nos facilita mucho la comprensión del dibujo porque las líneas son paralelas y podemos entender con bastante facilidad lo que va sucediendo, ¿no? Si al mismo tiempo hacemos pues esto, por ejemplo digo, quiero ver esta casa, pues si me coloco por ejemplo aquí o por ejemplo aquí para ver más espacio
Si mi posición va a ser esta, se trata de meterme dentro de esa perspectiva, cómo vería la casa sabiendo que estoy en esta localización, ¿vale? Bueno, antes de nada, ya aprovechando también, vamos a concluir aquí algún detalle, pues por ejemplo poner aquí una puerta. En la sonometría sabemos que estos elementos, esta medida se mantiene si es igual que esta, cosa que no pasa en perspectiva cónica, ¿vale? Entonces podemos ponerlo, por ejemplo, hasta aquí. Bueno, y le damos el grosor, etc. Aquí también vendrá por esta dirección. Aquí puedo poner a la misma altura, aquí una ventana. Con el mismo grosor para el muro. Bueno, continuamos. Y a la par que voy haciendo esto, si quiero lo concluyo, puedo ir haciendo ya detalles para la otra perspectiva. Ahora sabemos que el nuevo punto de vista va a ser este y tenemos esta forma de L donde se incorpora la casa, ¿no? Vale. Podríamos ampliar también el tejado, pues por ejemplo hasta aquí y darle cierto grosor, ¿no? De manera que, por ejemplo, podría venir hasta aquí y ampliar aquí este trozo, todo por aquí. Y lo mismo por aquí detrás. Entonces bajaría aquí una línea, o bien la subiría, si quiero lo pongo hacia arriba, levanto vertical y vertical, con lo cual ya tengo ahí el grosor del tejado. Si nos fijamos, ya sabemos que esto cuando lo hagamos en cónica, pues aquí estas líneas de inclinación de ese tejado irán sobre la fuga de este plano, o sea, ya que esta línea es paralela a este plano, entonces deberá ir la fuga de este plano. Bueno, tenemos eso, colocaríamos aquí una especie de balaustrada con las barandillas para la terraza. Podemos hacer una primera sólida de muro y luego a partir del muro construir ahí una barandilla ya, para dar la altura más o menos hasta la mitad. Bueno, tenemos ya nuestro boceto. Podemos también aquí en el punto medio hacer la intersección de las diagonales para saber hasta dónde llega la puerta. Corta aquí, la puerta llega hasta aquí, y hacer aquí un giro para representar la puerta abierta, por ejemplo. Bueno, aquí teníamos esta primera aproximación hasta aquí, luego venía hasta este punto, ya que viene por detrás hasta este punto. Bueno, una vez que tenemos esto, pues ya podemos esbozar también la correspondiente vista a este punto de vista, ¿no? Entonces, según eso, marcamos nuestra línea del horizonte, una línea horizontal. Y ahora vamos a tener dos fugas. Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a empezar por el prisma este, ¿no? Como estamos muy cerca, se exige que, y esto lo vamos a ver aquí más claro, si yo por ejemplo tengo un cuadrado, ahora para hacer el dibujo, pues ya no es como siempre, que ponemos el plano de cuadro externo a la figura, ¿no? Ahora de repente el plano de cuadro está dentro de la figura, ¿no? Con lo cual el punto de vista está aquí y como vemos las fugas quedan muy cercanas al punto de vista. Eso quiere decir que el plano de cuadro está muy cerca del punto de vista y entonces se distorsiona mucho más. Entonces la perspectiva de este cuadrilátero, subimos esta traza, subimos esta, si queremos subimos esta, y tenemos las dos direcciones. Subimos el punto principal, entonces al subir esta traza vemos que esta línea sigue esta dirección hacia esta fuga, ¿no? Aquí tenemos ya que la perspectiva de A es A', ¿no? Y esta línea, nos acercamos, esta línea sigue esta dirección hacia esta otra fuga, ¿no? O sea que tenemos las dos fugas, F', y esta sale de este punto y va a esa fuga.
O sea que este es el cuadrilátero, ¿no? Pero ahora pasa por este punto una paralela a A, ¿no? O sea que por este punto una paralela irá a esta fuga, ¿no? Y lo mismo, por este punto una paralela a la línea B, que es esta, ¿no? O sea que por este punto hacemos una paralela y queda esto. Con lo cual la perspectiva del cuadrilátero es esta. O sea que esta sería la solución geométrica de este cuadrilátero en esta perspectiva, ¿no? Como vemos, el cálculo nos facilita algo que intuitivamente no es fácil de ver, que este cuadrado visto bajo este punto de vista y dibujado sobre este plano se proyecte según esta forma, ¿no? Bueno, pues según eso, esto es lo que haremos aquí, pero en vez de hacer todo el cálculo con todas las líneas, que resulta algo farragoso, vamos directamente a hacer esto que nos pone aquí, y realmente las fugas están muy cercanas, ¿no? Bueno, pues según eso ya puedo decir, bueno, pues una fuga la voy a colocar aquí, por ejemplo, y la otra fuga, incluso para, bueno, aquí las puedo poner, aquí tengo espacio, ¿no? Aquí una fuga y aquí la otra, las llamaré F y F'. Con lo cual tengo que este conjunto de líneas en principio entiendo que es un cuadrado, entonces voy a poner la base de un cuadrado, por ejemplo, va a venir por aquí. Si lo acerco al horizonte está muy lejano y por tanto sería una perspectiva con una distancia focal corta, que equivale en la perspectiva, si hablamos de fotografía a distancia focal corta, quiere decir que la cámara tiene el objetivo de manera que desde el conjunto óptico a la película la distancia es muy pequeña, ¿no? Y por lo tanto distorsiona más, ¿no? Y eso quiere decir que se va a distorsionar más y por tanto esta línea sería lo mismo que cuando el punto de vista lo coloco muy cerca del plano de cuadro y también el objeto está cerca del cuadro, ¿no? Bueno, hecha esta pequeña observación sobre la perspectiva, vamos entonces a hacer las líneas cerca del horizonte, o sea, en vez de bajarlas hasta aquí, que me diría que estoy algo alto para esa perspectiva y no distorsiona tanto, las voy a marcar así. Y ahora voy a marcar, por ejemplo, esta línea que venga por aquí, con lo cual se abre hacia mí, y esta otra que venga hacia aquí. Bueno, pues tenemos exactamente lo mismo que aquí. Como vemos, son estas 4 líneas, ¿no? Son estas 4 que tenemos aquí. Y es la perspectiva de este cuadrado en general, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ahora aquí tiene un entrante, o sea que a este cuadrado rectángulo le falta este otro. Entonces habrá que colocarlo aquí. Por ejemplo, lo voy a colocar aquí así. Bueno, pues ese cuadrado ya sabemos que es este. O sea que la perspectiva de la casa es esta, ¿no? Y si mantengo ahora, por ejemplo, aquí el muro va a venir hasta aquí. O sea que viene por aquí, luego viene por aquí detrás. Este lo mismo, aquí a esta distancia tiene esta altura. Entonces deberé colocar aquí la horizontal y a partir de este punto darle la misma altura. O sea que corta en este punto y ya tengo aquí las 2 líneas verticales. Aquí que en realidad esta debería ser oblicua también, es paralela y debe ir a la fuga, pero bueno, como solo estamos tomando las medidas no vamos a entrar en eso. Entonces esto viene por aquí, llegaba hasta este punto, fuga hacia este punto. Ahora a partir de este punto debe fugar hacia esa fuga, aquí llega hasta la vertical, ahora debe fugar otra vez hacia esa fuga. Y aquí en la intersección levantamos la vertical y ahora debe fugar otra vez a la fuga. Con lo cual tenemos ahí el muro. Llega hasta aquí. Tenemos aquí el grosor. Y ese mismo grosor aquí al final pues va a ser igual. Aquí ya se empieza a hacer mucho más grande todo. Bueno, efectivamente estas líneas se deberían cortar, con lo cual si abro demasiado, pues bueno, estoy un poco distorsionando de más la realidad, ¿no? Porque deben ser concurrentes, entonces la distorsión tan grande me exigiría que estas pues se cortaran, ¿no? Entonces
puedo hacer que se corten, ¿no? Pero bueno, como vemos aquí, también estas dos se cortan, ¿no? Vemos que se cortan porque tenemos esta y esta cuya perspectiva son estas dos, pero tenemos ahora estas dos que efectivamente se cortan, pero en la perspectiva parece que realmente se cortarían, habría que ir al infinito y volver por detrás y se cortarían por delante, ¿no? Pero bueno, ya es una cuestión que no vamos a entrar, ya de geometría proyectiva más compleja. Entonces, si esto me resulta complicado y difícil de intuir, pues siempre puedo hacer que esto se cierre, ¿no? Lo digo para que no aparezca en una perspectiva, pues eso, de geometría proyectiva que distorsiona en extremo, ¿no? Bueno, lo que sí debemos cumplir es esto. Si nos fijamos esta línea y esta la llamaré C, ¿no? Estas dos son paralelas, ¿no? Bueno, pues esta línea, como vemos, pues pasaba por este punto y va a la misma fuga que F', va a esta misma fuga, ¿no? Las dos van a la misma. Bueno, pues eso se debe cumplir, que esta y esta son paralelas, ¿no? Como estas dos también son paralelas. Y que esta realmente pasa por este punto de corte también, ¿no? Bueno, pues son las dos cosas que cumplimos aquí, ¿no? Bueno, hecha ya esta introducción, pero bueno, ahora tendría aquí, por ejemplo, la casa. Ya digo, no, es que alguien me puede exigir que realmente esta casa, pues, estas líneas se corten. Bueno, pues sí estaría más real. De repente si hago esto, lo hago aquí abajo, así en plan rápido, pues efectivamente también puedo distorsionar mucho, la distorsión de estar ahí. Tengo aquí el cuadrilátero y parece que esto pues sí se adecua más a lo que el ojo ve, ¿no? Incluso aquí podría bajar mucho más, decir, bueno, pues lo voy a traer hasta aquí. O sea que incluso esto pues también lo voy a bajar casi hasta aquí. O sea que esta sería la forma de la casa, ¿no? Entonces parece que esto está como más permitido, ¿no? Y ahora pues aquí habría otra vez que colocar todo lo que colocamos aquí, esto que se va ampliando cada vez más y esto por aquí, etcétera, ¿no? Y lo mismo aquí. Bueno, es válido también perfectamente esto, entonces hacemos esto, hacemos aquí el bloque este, dejando aquí ese fragmento de atrás, por ejemplo, hasta aquí. Entonces el bloque de la casa corta aquí, a partir de aquí levantamos la línea vertical. Esto lo continuamos también. Esto de repente ya está por encima de nosotros, nosotros estamos a la altura de la puerta, eso quiere decir que la puerta la tendré que colocar por aquí y nosotros podemos ver la puerta ahí, el interior, nuestra altura nos permite estar, decíamos que estamos en la terraza y no podemos ser más altos que la puerta, entonces exige que la puerta se nos muestre de esta manera. Ahora tenemos aquí la intersección con el muro este y luego continuamos la vertical, de manera que esta línea de atrás también fugará, por ejemplo, hasta aquí y fugará hasta este punto. Bueno, llega hasta aquí, aquí colocamos la vertical, otra vez hacemos las dos diagonales y por este punto que sabemos que es el medio levantamos la vertical, de manera que aquí tenemos un alero del tejado y aquí tenemos el otro. Vamos a ponerlo así más bajo para que entre todo perfectamente sobre esta vertical. Tenemos aquí, lo vamos a poner por ejemplo aquí, entonces de esta manera, aunque así nos va a dejar verlo la parte de abajo, vamos a hacer que se vea un poco mejor el tejado por encima. Entonces lo colocamos aquí. Entonces tenemos esto bien, recordamos que esta línea fuga a esta distancia, nos acercamos a esta distancia y por tanto a una distancia igual fugará la otra por debajo. Hacemos la vertical completa, corta aquí y hacemos esta línea. Ahora fugamos hacia F y este punto lo unimos con este. Bueno, este está casi tangencial, pero bueno, ya vemos que ahí dentro está la casa. Ahora este muro de repente parece que queda algo pequeño, aquí es más grande, pero bueno, podríamos ampliarlo más hasta aquí, por ejemplo hasta aquí y traer la línea por aquí.
darle aquí un grosor mayor al muro, quitamos esto y ampliamos esto ligeramente. Entonces viene por aquí, aquí el muro mayor, ahora todavía aquí mayor y ahora aquí. Entonces tenemos ya aquí el muro al completo. Y a partir de este muro, pues aquí vamos a poner una pequeña barandilla, ¿no? Y si nos fijamos tenemos aquí 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Aquí están las 4 partes de ese muro, ¿no? Bueno, mientras que aquí tenemos este fragmento hasta aquí. Y a partir de aquí, pues viene por aquí y ya lo hacemos completo. Me dirá eso, que de repente este muro, pues parece que se abre con el otro. Bueno, un efecto de perspectiva, ¿no? Bueno, por último, aquí sí ponemos esto que de fugar también hacia ese punto. Y ahora vamos a poner un alero. No era mucha cosa, pero bueno, vamos a hacer que venga hasta aquí. Ir a la misma fuga también. Y por ejemplo que corte aquí, irá a la fuga F. Aquí le damos la altura e irá también a la misma fuga. Y fijaros que aquí la vertical se mantiene aquí también y esto es más pequeño. Y ahora al traerlo hacia aquí, este punto estará alineado con el de aquí. Lo que vendrá por aquí, aquí nos ha quedado algo grande, pero bueno, y debe fugar hacia aquí. Fijaros cómo se distorsiona ya aquí. Y este punto alineado con este, o sea que cae aquí. Y este con este. Y aquí por detrás, pues bueno, habría que darle la misma altura, habría que ver dónde cae aquí y subir por aquí. Pero bueno, ya no vamos a hacer cálculos. En principio nos quedamos con que esto, pues como vemos, se amplía mucho y debe ser paralela a la línea de abajo, a la línea de atrás. O sea que tenemos aquí el tejado, aquí la línea vertical, aquí la vertical y estas dos que fugan hacia ese punto y hacia. Bueno, como vemos, distorsiona muchísimo. Esto lo metemos hacia adentro. Aquí, hacia esa fuga. Y aquí la base también. Bueno, pues tenemos ahí la ventana. Ahora efectivamente estamos dentro de la terraza y aparte de esto íbamos a colocar también aquí una pequeña barandilla hasta aquí. De manera que la barandilla vendría por aquí. Vale. Entonces a partir de aquí también habrá que sumarle la barandilla cada vez con mayor tamaño. La que vendrá por aquí. Y esta barandilla corta aquí en este punto. Bueno, pues este punto también lo utilizamos aquí para hacerla de este otro lado. O sea que vendrá por aquí hasta este punto. Ahora alineamos con F. Aquí tenemos la vertical. Por aquí viene la barandilla. Y lo mismo por aquí. Viene hasta aquí. Y ahora alineamos nuevamente con F. Y aquí ya se va ampliando pues mucho más. Bueno, tenemos la barandilla, tenemos la base de la casa y ahora vamos a pensar aquí en sombras. Si por ejemplo la ventana viene hasta aquí, vamos a hacer un pequeño entrante aquí solo para dejar ver la ventana. Esto fuga hacia esa fuga y aquí tenemos la ventana. Bueno, pues ya hemos hecho una perspectiva cercana. Esto es una sonometría, esto nos da buena información de cómo es la casa, esto nos da buena información del espacio donde estamos metidos y como vemos pues estamos dentro de ese objeto. Y ahora vamos a pensar también en efectos de luces y sombras para que se entienda mejor la perspectiva, ya que eso nos facilita la comprensión. Entonces, si pensamos aquí, vamos a hacer esto así, en plan rápido, a ver, con un bolígrafo, para que se vea
más claro. Entonces marcamos, por ejemplo, aquí las líneas fundamentales. Esto lo íbamos a tirar hasta arriba también. Aquí la puerta que venía por aquí, venía luego hasta aquí. Esto venía por aquí. Y estas líneas, así remarcar para que se vea un poco mejor. Esto viene hasta aquí. Ahora habría que darle el grosor al muro, aquí todo. Y aquí igual. Aquí la cumbrera del tejado, los faldones. Y aquí la puerta que nos deja ver aquí el detalle aquí para la ventana, coplanar ahí con la puerta, el entrante, aquí por detrás, aquí el grosor de la ventana, de la manera aquí la ventana así. Bueno, vamos a pensar en sombras y reflejos, lo que nos facilita también la comprensión mejor de los volúmenes de la casa. Bueno, pues pensando, por ejemplo, aquí el grosor del muro, aquí decíamos que ampliábamos hasta tener la barandilla y por tanto la barandilla vendría, por ejemplo, por aquí en paralelo al muro. Aquí lo mismo, aquí las paralelas se conservan. Bueno, entonces rápidamente, si pensamos en una luz lateral, pues ya esta parte del muro queda todo en sombra. Ahora sí tenemos aquí algo para sombrear rápido, si no perdemos mucho tiempo, con una barra de carboncillo, aunque no sea una técnica adecuada para esto, pero bueno, así vamos rápido. Y lo mismo aquí para esta parte del muro. Bueno, una vez ya que tenemos esto, pasamos con el carboncillo, que ya sabéis que es un papel doblado. Y ahí tenemos esto, queda sucio si no le damos un tono homogéneo, pero bueno, es solo para ver por dónde van las sombras, nada más. Y lo mismo aquí. Entonces toda una cara lateral y sus caras paralelas reciben la sombra, ¿no? Vale. Bueno, y ahora habrá que ver si realmente hacemos, vamos para no complicarnos que no caiga dentro de la ventana, entonces hacemos esta dirección, la sombra de la vertical es esta, sube por aquí y la sombra de este punto es este. Vamos a ponerlo más hacia abajo así. Por lo tanto, la sombra de esto será esto más esto. Bueno, pues ya le podemos dar por aquí también. Entonces sale de ahí la sombra y recordamos que la sombra también nos facilitaba hacer los objetos más reales, ¿no? Pues proyecta ahí la sombra y todo eso valdría también para la puerta. Sigue esta dirección, corta aquí, el rayo viene por aquí, corta aquí, por lo tanto la sombra será una L aquí sobre la ventana. Entonces haremos también esto. Con lo cual también le daremos aquí. Y eso vale también para aquí, para esta puerta, para la otra, etcétera. Y aquí para el detalle de la ventana, pues igual. Y todo esto. Entonces daríamos aquí la sombra, todo por este lado y por esto. En todos los entrantes. La sombra también saldría de aquí con la misma dirección que aquí. Aquí tendría más oscuridad por ser el entrante. Y ahora aquí, corta aquí, subimos, levantamos vertical, el rayo sigue esta dirección, la sombra del alero será esta, y esto cortaría aquí detrás, ahí al final, con lo cual queda esto así. Y este punto que hay aquí, su sombra es esta. O sea que esta sería la sombra del tejado. Bueno, ¿esto para qué nos vale también? Pues
Es muy fácil hacerlo aquí en asorometría, pero luego ya no tanto aquí. Para eso tenemos que ir viendo todas las paralelas, ¿no? Entonces hacemos esto. Ahí, lógicamente, el entrante será mucho más oscuro. Pues podríamos darle con un lápiz que de negros más intensos. Y podemos darle ahí negros más. Bueno, terminamos, a ver. Terminamos aquí la sombra esta. Y aquí también la altura esta sigue esta dirección, el rayo sigue esta dirección, corta aquí. Por lo tanto, la sombra de esto será una línea paralela y vendrá hasta aquí. Eso quiere decir que todo esto habrá que oscurecerlo por detrás. Vale, pues todo esto también oscuro, ya que está ahí detrás de el muro, y habrá que oscurecer ahí el entrante también, todo por aquí. Bueno, entonces tenemos el hueco este, por aquí, la sombra sobre la ventana, la sombra de esto, lo mismo aquí, la sombra aquí de la ventana también, su proyección aquí, lo mismo aquí, más oscuro. Y ahora la sombra de esto aquí, sigue esta dirección, levantamos, una vertical, cae aquí. Eso quiere decir que la sombra, pues si hacemos otro punto, caerá más abajo, será esto así. O sea que esta será la sombra que proyecta sobre este plano, y está más oscuro por ahí detrás. Bueno, tenemos aquí esto bien separado de lo que es ahí el muro. Aquí la luz viene por aquí. Bueno, ya tenemos prácticamente esbozado, y con el tema de las sombras nos facilita una mejor comprensión del dibujo, y lo mismo por aquí. Esto también quedará en sombra, pero ahí detrás el entrante exige mayor sombra, ¿no? Entonces habría que hacerlo con degradado, bien, ya no lo vamos a hacer, pero bueno. Y lo mismo también decíamos para las sombras que se proyectan aquí en el entrante, serán más oscuras que más hacia arriba, ¿no? Aquí también podremos poner más sombra para sacar luz aquí. Aquí definir bien lo que queda de sombra, o sea que donde corta aquí levantamos la vertical. Entonces llega hasta aquí. Y esto viene por aquí. Bueno, pues ya tenemos ahí el muro que proyecta su sombra. Y pues bueno, tenemos esto, tenemos aquí el entrante también más oscuro. Por aquí toda esta sombra proyectada. Y esto también, el entrante aquí más oscuro. Y ahora la balaustrada esta que viene por aquí, que tendrá la sombra en un lateral, pues haciendo lo mismo viene por aquí, su sombra se proyectará aquí en paralelo a la otra sombra. Y lo mismo aquí con esto, necesariamente será una línea paralela por aquí, ya que sale de aquí. O sea que la sombra de la barandilla pues será esta. Bueno, remarcamos bien este punto, esta zona de entrante. Y ahora intentamos trasladar todo eso también a la otra perspectiva. Y luego también podríamos representar reflejos, ¿no? Al principio nos quedamos con los entrantes, más oscuridad para los entrantes. Y alto contraste también ahí para sacar aquí luz. Vale. Esto lógicamente, si sigue esta dirección, aquí seguirá la misma dirección. Por lo tanto, la sombra se proyectará un poco sobre esta puerta, pero más en el interior, por ahí detrás.
y luego más también en las partes superiores por aquí y en los entrantes. Lo mismo por aquí y por debajo. Lo mismo por aquí. Bueno, esto también habría que definir esto por donde va bien y pensar que sale ahí perfectamente nítido de la esquina de la casa con la misma inclinación, ¿no? Y ahora habría que empezar a diferenciar también planos. Si esta sombra se proyecta aquí encima, pues este triángulo lo proyectaría aquí, ¿no? Que no es el caso, ¿no? Pero esto llega solo hasta aquí. La sombra de esa línea que vendrá por aquí. Bueno, y esto tendrá más sombra que esto, lógicamente, ya no lo vamos a hacer, pero bueno, esto tendría un tono medio, todo por aquí, y habría que hacer los detalles del tejado, que tampoco lo vamos a hacer. Y por supuesto que esto también tendría más sombra que esto. Y por ahí detrás, como decíamos, más contraste. Bueno, el cálculo de sombras también es un tema fundamental para el dibujo, ¿no? Para hacer los dibujos un poco reales, ¿no? Ya a partir de aquí ver qué tonos hay que oscurecer más ya es un tema de dibujo artístico, ¿no? Entonces, bueno, al principio nos quedamos con la parte técnica, con el cálculo. Aquí pues igual, sombrear un poco el entrante, un poco más que lo demás. Bueno, y esto llevado aquí, pues ahora efectivamente, ahora habría que ver hacia dónde van las fugas, y esto ya reviste un poco más de complejidad, ¿no? Sí. Por ejemplo, vamos a variar para hacerlo más interesante, hacer que este punto, en vez de caer aquí con esa fuga, pues que venga por aquí la sombra, proyecte ahí un triángulo, y este punto, por ejemplo, que tendría, por ejemplo, aquí su proyección, si hacemos que caiga aquí, al levantar una vertical el rayo viene por aquí, vamos a hacer que, por ejemplo, caiga aquí. Entonces la sombra vendrá hasta este punto. Y a partir de aquí será una paralela a esa. Entonces si ya ponemos este detalle, como vemos, ya varía ahí, porque aquí llega aquí, no llega a entrar en la ventana, ¿no? Entonces este triángulo sería el que proyectaba sobre la ventana, ¿no? Entonces vamos a ver, este punto tiene su proyección, por ejemplo, en el suelo aquí, corta aquí, levantamos vertical y el rayo viene por aquí. Entonces si nos fijamos, viene por aquí, esta es la fuga de las sombras de las verticales, y ahora al alinear este punto con este punto con este, vemos que cae aquí sobre la vertical, cae en este punto. Esta es la fuga de los rayos, ¿vale? Bueno, pues esos dos puntos nos facilitan ya todos los demás, ¿no? Bueno, tenemos entonces la sombra caería por aquí, ya no se vería aquí adentro, ¿no? Y este triángulo pues habría que proyectarlo también aquí abajo. Si, por ejemplo, cojo aquí un punto y veo dónde cae aquí, levanto una vertical a partir de un punto, por ejemplo, de este, veo que corta aquí, bueno, pues al hacer esto, corta aquí a la vertical, por lo tanto la sombra vendrá por aquí. Que vendrá todo por aquí y ahora habrá que subirla hasta aquí, ¿no? Bueno, lógicamente esta línea no hace falta calcular nada porque esta línea y esta son paralelas y van a la misma fuga. Entonces aquí habrá que hacer una paralela, ya que la sombra de, a ver si es la misma línea, no, es una línea inclinada, no es la misma, retiro lo dicho, pensé que era una línea, claro, esta es la sombra de esta línea inclinada, ¿no? Bueno, entonces se mantiene el cálculo que hicimos, o sea, un punto cualquiera viene por aquí, se proyecta hacia aquí su sombra, ¿no? Y ahora el rayo viene hacia aquí, corta aquí a la vertical y en ese punto hacemos esta línea.
Esta sí que nos vale para hacer las sombras de todas las paralelas a esa, ¿no? Y como esto iba hacia esta fuga, pues la sombra aquí irá al mismo punto. Mientras que esto va hacia este punto, cae aquí. Eso quiere decir que la sombra de esta línea, pues, bueno, hicimos esta es esta. Esto va hacia este punto, corta aquí. La sombra va hacia la fuga y viene por aquí y sale de aquí. O sea que esta es la zona de sombra, ¿no? Si por ejemplo cojo aquí un punto, pues lo mismo, tiene aquí su vertical, la vertical va hacia allá y el rayo viene hacia aquí. Por lo tanto, la sombra de esta línea irá hacia esa fuga. Y sale de este punto. O sea que esto es todo lo que queda en sombra. Esto es aquí lo que queda en sombra, ¿no? O sea que estamos haciendo sombras diferentes de aquí, un poco diferentes de lo que teníamos aquí, ¿no? Esto ya aparecería en luz, ¿no? Ya que esto, la sombra va hacia FV, ¿no? Vale. Bueno, y ahora tenemos esto. Aquí vimos que se distorsionaba mucho, ¿no? Entonces, si ahora hago, por ejemplo, este punto, y ahora cae aquí la sombra, vemos que corta aquí, por lo tanto la sombra va hacia ese punto y sale de este punto. Mientras que esto será una paralela, ¿no? Esa paralela corta la vertical, donde corta esta línea corta la vertical aquí, entonces esta irá a la misma línea, por lo tanto la balaustrada será esta. Ahora que esta será la sombra de la balaustrada y la paralela que va al mismo punto de fuga, ¿no? Bueno, también habría que hacer aquí la sombra de esa barandilla, fugando la misma fuga, corta aquí, o sea que la barandilla viene por aquí su sombra. O sea que esta es la sombra de la barandilla. Esto, para no liarnos, ya conviene ir haciendo las sombras. Esto fuga hacia ese punto, la barandilla es esto, y sale de aquí, y aquí sale también de este punto. Y va a la misma fuga que cae sobre la vertical aquí. Bueno, tenemos ya completo todo. Creo que están todas las sombras, luego miramos a ver si falta alguna. Entonces rápidamente damos el tono. Por aquí viene la sombra, por aquí viene la otra sombra de la barandilla, por aquí viene la sombra de la barandilla. Como vemos aquí es mucho más lioso porque aquí se suma, bueno, ya lo veamos así rápido, se suman las fugas al cálculo. En el otro lado no había fugas y el cálculo era mucho más sencillo. Aquí tenemos la sombra que proyecta, que es todo esto, y la sombra de la barandilla lo mismo. Esta barandilla proyecta este trozo y luego esto. Y aquí ya lo único que proyecta es esto. Aquí proyectaba todo esto, aquí luego bajaba el triángulo. Y ahora el punto este donde tiene aquí su proyección, aquí, pues lo mismo, fugamos hacia F y donde corte la línea que va hacia este punto es aquí, a ver, bueno, quedaría aquí, es una cuestión ya de precisión, debe quedar sobre esta línea necesariamente, o sea que cae aquí y ahora una paralela a esta. Bueno, con lo cual también tendríamos toda la sombra esta y la sombra esta y luego esta de aquí. Y ya estaría todo completo. Bueno, pues rápidamente esbozamos aquí y luego le damos un poco de reflejo. Pues si resulta complicado, recomiendo hacerlo a ojo, lo que no entendamos y ya está. Bueno, porque es verdad que el cálculo nos facilita saber por dónde van las líneas y se distorsionan mucho, ya que es muy difícil a veces saber hacia dónde van. Pero la intuición a veces también nos facilita que el dibujo sea real, ¿no? Entonces llega hasta aquí el muro y ahora baja por aquí, ahora se proyecta aquí abajo ese triángulo y viene por aquí. Mientras que esto quedaba en sombra y esto también.
Aquí esta es la zona de sombra, esta es la zona que proyecta de la barandilla, está también, bueno, habría que hacerla lineal, esto, y aquí también la zona que proyecta de sombra hasta ahí arriba. Bueno, pues esas serían las sombras, y ahora para que resultara real pues habría que darle pues el grosor, el oscuro, etcétera, ¿no? Pues por ejemplo aquí hay luz, lo mismo, esto viene hasta aquí y ahora sube hasta este punto. Y aquí la barandilla oscura también de este lado, por la parte de atrás. Aquí el entrante corta aquí, pues ahí habrá que oscurecer más, aquí lo mismo. Entonces habrá que hacer esa zona más oscura, y luego aquí pues estas barandillas tendrán estos elementos que cada vez se unen menos según se acercan hacia nosotros, y también proyectarán la sombra, como decíamos, hacia esta fuga. O sea que viene por aquí, igual que la sombra venía por aquí. Entonces una barandilla vendría, por ejemplo, por aquí. Entonces estarían aquí. Y así todos los demás. Aquí ya apenas se verían, ¿no? Y al llegar aquí, como son verticales, pues aquí se levantan verticales. Lógicamente aquí la barandilla también proyectará hacia este punto. Así todas se proyectarán hacia ese punto a partir de aquí. Bueno, y luego se proyectarán todas por aquí. Bueno, aquí exactamente igual. Tenemos por un lado el muro que viene por aquí. Entonces habrá que remarcar bien lo que es zona de muro. Aquí la base, aquí la sombra que se proyecta, luego aquí la sombra detrás, la sombra de la barandilla, el muro por aquí, y también viene por aquí su sombra por allí detrás, y aquí toda la sombra definida, aquí el muro, y ahora aquí estos detalles de la barandilla cada vez más separados por efecto de la perspectiva, y también fugarán todos hacia esa fuga. O sea que, si por ejemplo tomamos aquí la referencia de 1, fugan todos hacia ese mismo punto, ¿no? O sea que la sombra de cada una va hacia ese punto. Bueno, pues tenemos aquí esto, como es horizontal, podríamos hacer así una sombra con un tramado horizontal, y ahora si imaginamos una línea que viene hasta aquí, pues debe fugar hacia ese punto, o sea que todas fugan hacia ese mismo punto, hacia este punto. O sea que estas serán las sombras de las barandillas, todas hacia este punto. A ver, vamos a hacerlas bien. Por ejemplo, esta vendría por aquí, esta vendría por aquí, se tuercen más por aquí, etcétera. Cada vez más separadas, ¿no? Aquí tenemos la sombra de la barandilla, aquí también. Aquí podemos marcar más las que están cercanas, y la sombra de la barandilla por aquí. Y esto pues tendríamos que igualarlo todo, aquí marcando más oscuro en el interior. Bueno, y alguien me dirá, bueno, ¿y cómo se sombrea de los dos lados? El sol está de un lado y está del otro. Bueno, es que el cuadrilátero está así. Entonces el sol, si nos fijamos, proyecta la sombra hacia aquí abajo. Eso quiere decir que si, por ejemplo, viene por aquí, proyectará la sombra por aquí, ¿no? Por eso pasa esto, ¿no? Sin embargo, estos dos están en luz, ¿no? O sea que no solo es viable, es que es obligado, ¿no? Pues, tenemos esto por aquí, y estos elementos al llegar aquí, la sombra de la barandilla venía por aquí. Bueno, pues al llegar aquí, donde corta aquí, pues serán
líneas verticales. Y lo mismo, esto al llegar aquí estas líneas se convierten en verticales. O sea que llega hasta aquí, vertical, llega hasta aquí, vertical, y así con todas, ¿no? Igual que aquí. El momento en que llegamos aquí con una, ya la subimos en vertical. Bueno, tenemos nuestra perspectiva muy distorsionada, por lo que dijimos, por abrir esto, y vamos ya a concluir. Le damos algunos contrastes aquí para que se vea que no se distingue nada todavía en la casa, pues por ejemplo que estas son las sombras que proyecta el tejado, que aquí también podríamos diferenciar tonos, pues por ejemplo decir, bueno, pues vamos a dar este lado más oscuro, vamos a hacer el entrante más oscuro, aquí también el entrante más oscuro, aquí igual, aquí igual. Para los entrantes más oscuro, lo mismo aquí. Esto que queda por debajo, pues todavía más oscuro. Marcamos por aquí esta línea, lo mismo por aquí, por ejemplo, más oscuro en la parte superior, que se va perdiendo hacia abajo. Y hacemos esto, la sombra viene hacia aquí, entonces esto quedará en un tono sutil, no es que tenga sombra, pero proyectará ahí más sombreado, y ahora la sombra que proyecta aquí y la parte de abajo más oscura también, el triángulo este que le falta, que se proyectaba aquí abajo con la misma fuga, ¿no? Bueno, y si la puerta es de cristal habría que hacer el reflejo, esto fugará hacia allá el reflejo, y el tono medio del reflejo se reflejará ahí, ¿no? Con lo cual tendríamos hasta aquí el reflejo, y luego el reflejo de esto también aquí, y del muro este enfrente. Ya no lo vamos a hacer, sino ya nos complicamos mucho, ¿no? Sería la prolongación hacia esa fuga, corta aquí, termina aquí, ¿no? Y el reflejo de las sombras, todo, ¿no? Pero ya digo, no vamos a hacerlo. Lo que sí solo podemos hacer por facilidad, representar este reflejo aquí y el reflejo de esto en la ventana aquí con la sombra reflejada también. Bueno, pues tenemos esto, recordamos el mayor oscuro ahí cerca del entrante, lo mismo aquí. Bueno, aquí podemos dar, aunque son dos zonas de luz, diferenciar una un poco de la otra, darle por ahí un tono medio y nada más. Bueno, pues creo que estaría ya completo en cuanto a las sombras. Tenemos ya entonces las sombras sobre esa casa, tenemos la posición de las fugas. Sabemos siempre que las líneas inclinadas en planos paralelos van a definir las fugas sobre las verticales por las fugas dadas, ¿no? Bueno, entonces tenemos esta fuga y esta, igual distancia, tenemos el reflejo. Y por último podríamos darle también, aunque la luz viene, como dijimos, así, pues bueno, diferenciar, igual que pusimos este plano algo más oscuro, pues también podemos diferenciar este plano de este, dándole un tono más sutil a este, ¿no? Para diferenciarlo del otro. Para diferenciarlo, por ejemplo, de este, ¿no? Con lo cual este nos quedaría ahí el mayor claro. Bueno, y también decir, para asentar mejor la casa, pues bueno, a lo mejor se reflejaría algo, entonces habría que proyectar aquí todas las medidas hacia abajo, con medidas iguales, ¿no? Y con tonos iguales, o sea que este tono se reflejará un poco hacia aquí, este reflejo también un poco hacia aquí, con el mismo tamaño y hacia la misma fuga, de manera que esto también irá a la misma fuga y corta aquí a igual distancia este detalle, y luego tenemos la ventana, etcétera. O sea que sería cuestión, si queremos, de ir reflejando todo aquí un poco. Este oscuro pues también tendría la misma fuga por ahí abajo, todo por aquí. Y como no vamos a hacer todo esto, este tono sí lo pusimos ligeramente más oscuro, entonces prolongamos, este también será algo más oscuro, esto más oscuro hacia abajo, este muro igual que pusimos este más oscuro, este es paralelo, entonces podemos ponerlo aquí en paralelo, yendo también a la misma fuga, ¿no?
sea que iría hacia esta misma fuga con una altura igual, o sea, sería el reflejo de este muro, y luego vendría el reflejo aquí, este que también tendrá la misma fuga, el reflejo de esta sombra, ¿no? Y allí abajo del tejado, ¿no? El tejado viene hacia aquí, pues aquí también habría que reflejar, pero ya no vamos a hacer si no enloquecemos, pero bueno. Entonces nos quedamos con este reflejo, solo los del principio nada más, ¿no? Y esto como es claro, pues aquí ponemos el claro hasta aquí. Con lo cual se intuye un poco que esto puede ser un suelo ligeramente reflectante, ¿no? Vamos a poner también aquí un poco de oscuro que refleje hacia abajo. Y luego del oscuro hacia arriba un pequeño claro. Eso quiere decir que si ponemos aquí un poco de oscuro, ya que refleja el cielo, entonces ese oscuro lo podemos subir mediante un degradado hacia arriba, ¿vale? Bueno, entonces tenemos esto que sube hacia arriba y nos produce más efecto de reflexión, porque lo normal es que el cielo por arriba también esté más oscuro que en la zona del horizonte. Eso quiere decir que ese reflejo se verá reflejado aquí también, valga la redundancia. Entonces ese reflejo confundido hacia arriba lo pondremos, ¿no? También podríamos hacer los reflejos aquí, pero bueno, es repetir lo mismo, hacer una simetría de todo, por lo tanto ya no lo hacemos, es decir, solo que, bueno, habría que reflejar esto hacia abajo, etcétera, ¿no? Esto también hacia abajo, ya se solapa ahí con eso. Bueno, igual que reflejamos esto, también habría que reflejar no solo este detalle que viene por aquí, con luego la barandilla también que fuga la misma fuga. Sabemos que el reflejo tiene más intensidad sobre la zona de sombra, eso quiere decir que en la intersección de este reflejo con la sombra podríamos hacer más oscuridad hasta aquí, y luego el reflejo de todo esto, que es duplicar esta medida hacia abajo e ir a la misma fuga. Por lo tanto, también esto se reflejará con más intensidad. Pero eso sí, podemos difundir contornos para que no sea demasiado contraste, ¿no? Y lo mismo aquí, pues esto también se reflejará con igual grosor yendo a la misma fuga, una reflexión hacia abajo, y por tanto este reflejo vendrá por aquí, esto irá a la misma fuga por ahí, marcándose sobre todo pues esta zona igual que esta, marcándose sobre todo en la zona de sombra. Pero ya decíamos que el reflejo sobre zona de luz apenas aparece. Lógicamente esto no es nada real, pero bueno, es para saber por dónde va el cálculo y nada más. Aquí podríamos remarcar más también esta línea para que se distinga bien por dónde está el muro. Y decía que esto era la reflexión, entonces es una línea vertical y aquí medidas iguales que fugarían hacia aquella fuga, con lo cual esto sería la sombra, ¿no? Bueno, pues tendríamos ya digo, esto así tan recortado es extraño, habría que difuminar para que no parezca todo tan nítido, y si queremos todavía oscurecer más aquí para hacer ese efecto de fundido inverso, sabiendo que el horizonte ahí estaría más claro, entonces lo damos aquí. Bueno, con lo cual ahora decimos, bueno, pues esta es zona de luz y también se refleja por aquí zona de luz hacia abajo. Y lo mismo, por ejemplo, si esto es zona de luz, pues también por aquí se refleja hacia abajo. Aquí si tenemos un poco de luz, pues igual. Y aquí ese triángulo también aparecería ahí reflejado. Y aquí esto se iría perdiendo. Aquí más intensidad al principio, remarcamos aquí esto. Más intensidad al principio también. Pues todo esto lo podemos poner más oscuro. Y también se va perdiendo, ¿no? De manera que también perdemos esto un poco.
Bueno, pues ese sería ya para concluir. Vemos también este oscuro y este oscuro también que se reflejaba hacia abajo, manteniendo distancias iguales. Entonces a partir de aquí la luz y también la barandilla por aquí. Podríamos hacer más contraste, aunque realmente no es la zona de sombra, ¿no? Para dejar claro que ese es un entrante y aquí marcar más en la zona de sombra esos detalles con mayor contraste. Lo mismo aquí, aquí. Bueno, pues lo vamos a concluir aquí. Vamos a hacer los contrastes ahí, sobre todo para los entrantes y dar más intensidad. Bueno, estos son dedos. A ver si logramos sacarlo. Pues lo ideal sería trabajar con guantes, pero bueno. Bueno, pues tenemos las sombras sobre la casa. Estamos dentro de la terraza, nos hemos metido dentro de la perspectiva. Y ahí el boceto previo para saber la dirección de los elementos para el dibujo, hacia dónde van las fugas, etc. Y luego tener en cuenta también para el cálculo hacia dónde van las sombras y también qué direcciones siguen en las fugas para estas líneas de fuga, etc. Que siempre dejamos todas las líneas del cálculo y queda un poco sucio el dibujo, un poco demasiado, pero bueno. Sería una cosa más interesante no remarcarlas ahí tanto, ¿no? Esto venía por aquí hasta ahí abajo y marcábamos esta línea, ¿no? Y aquí la cumbrera por ahí detrás no se ve, pero bueno, marco aquí el principio, son.